Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Aquí estamos de nuevo en Somos lo que conversamos. Estoy reemplazando a Federico Joanón, cosa que ustedes comprenderán me va a costar mucho. Y con los contertulios de siempre. Sergio Mico, a mi izquierda esta vez, abogado, cientista político, doctor en filosofía. Mira, el currículum es demasiado largo, pero está en el CED, en el Centro de Estudios del Desarrollo, para el Desarrollo, y en la Universidad de Chile en el Instituto de Asuntos Públicos. Por otra parte, nuestro gran amigo Luis Eduardo Escobar, gran economista y gran consultor independiente, que ha trabajado mucho en organismos internacionales. Y para estos contertulios tan interesantes, un personaje muy interesante. Tenemos el gusto de tenerte aquí hoy día, Andrés Velasco. Mucho gusto, encantado. Yo creo que cuesta harto poder presentarte. Es un currículum fuerte, grande. Pero no cuesta mucho invitarme, hay que no, invitarte no, tú siempre has sido muy correcto, muy buena onda. Andrés, bueno, todos sabemos, es doctor en economía en la Universidad de Harvard, profesor titular en esa universidad hasta que asumiste, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda con Michelle Bachelet, pero quizás hoy día ¿cómo se puede decir? Tu rótulo sería candidato presidencial para el 2014. Bienvenido, Andrés. Y muchas gracias. Queremos conversar de muchas cosas, pero yo partiría con una polémica que queremos casi todos ya darle coto, porque ha durado demasiado y yo creo que ha desprestigiado a la política, ha desprestigiado a los economistas y ha desprestigiado también a la CEPAL, cosa que es bastante negativo. La polémica tiene que ver, ¿no es cierto?, con la famosa encuesta CACEN, y en un último programa de Tolerancia Cero, el ministro Larroulé señaló que en el fondo el que estaba coordinando todo este ataque contra la metodología de la CACEN se llamaba Andrés Velasco. ¿Qué puedes contestar a eso, Andrés? No voy a contestar, le voy a agradecer al ministro, me hace un tremendo honor. Yo feliz de ser nombrado entre los que trajeron a la palestra este abuso. Y digo entre los que, porque estrictamente yo no fui el primero, el que realmente hizo la pega técnica y el que le hizo las preguntas inicialmente a Lavín, preguntas que Lavín no contestó, fue Dante Contreras, que es ni más ni menos el director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Yo estaba presente en ese seminario, yo fui de mirón nomás. Lavín exponía, Contreras era el panelista, uno de los panelistas, y la verdad es que las evasivas del ministro Lavín fueron tan obvias, su voluntad de quitarle, no sé, el cuerpo al bulto era tan evidente que realmente me indigné. Me indigné y en ese momento le hice un par de preguntas que tampoco respondió, y desde entonces mi indignación ha ido creciendo, porque mientras más sabemos, y conste que nos ha costado saber, porque el gobierno, que le ha costado entregar la información, es más evidente que el ministro y su jefe, el presidente, actuaron de mala fe, porque a sabiendas de lo que estaban haciendo no correspondía, entregaron información que ellos, son doctores en economía los dos, trataron una baja en la pobreza como si fuera histórica, única, especial, a sabiendas de que es no significativa desde el punto de vista estadístico. Y eso es jugar con la buena fe de las personas, eso no puede ser. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Andrés? Yo creo que Andrés tiene razón. A mí, cuando salió la declaración de los 27, me habría gustado estar en la lista, así que yo comparto plenamente. Los 30. Por los 30. Los 30 economistas. Yo claro, habría firmado eso después de haberlo leído sin titubear ni un minuto. Pero yo creo que esto plantea un problema mucho más general que es el tema de fondo en esto, y es lo que hay que abordar a mi juicio. Que es la institucionalidad que tenemos en el sector público para abordar tareas como la CACEN. Yo creo que cuando se empieza a ver los resultados del último censo también va a generar algo de polémica lo que ha ocurrido con este censo,
y creo que es hora de que nos planteemos seriamente fortalecer el INE. Oscar Landerreche lo decía, ¿te acuerdas? Somos muchos los que hemos dicho. Nosotros, cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, justo antes de que llegara Andrés, se creó una comisión interministerial incluso para tratar de fortalecer el INE, que lamentablemente después no siguió adelante o no tuvo resultados. La comisión siguió, lo que nunca ocurrió, y aquí estamos todos de acuerdo, por lo menos Luis Eduardo y yo comparto el criterio que he escuchado aquí, deberíamos tener un INE más potente, ojalá más independiente, y la idea se discutió en esta comisión, para hasta donde yo sé, por parte del ministro de Economía de la época, nunca se hizo un proyecto de ley. Los ministros. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, cuando uno mira, nosotros ahora somos miembros de la OCDE, y la OCDE tiene altos estándares, los países miembros tienen altos estándares en materia de estadística, y hay ejemplos paradigmáticos. El más conocido de todo es Statistics Canada, la Oficina de Estadística de Canadá, que es como el estándar internacional en esta materia, y del cual nosotros hemos aprendido mucho a lo largo de los años, y yo creo que habría que seguir en ese camino, y fortalecer el INE, crear una institución independiente, y que sea el INE el que publique los resultados. Después la discusión política se dará a donde corresponde, pero yo creo que estar discutiendo sobre la bondad de lo que está hecho, donde se supone que estamos aquilatando los hechos ocurridos, es muy grave. Es muy grave para la discusión de fondo, que es la discusión que tiene que ver con las políticas públicas. Sergio, en el fondo lo que está pasando con la discusión de la CACEN es una discusión que dejó la parte técnica para ser una discusión eminentemente política, y esto es lo complicado, porque esto es lo que al comienzo yo decía, que está desprestigiando a todos los que de alguna u otra manera se han involucrado en esta situación. Sí. Y eso yo creo que es tremendamente peligroso y no es positivo para nadie. A ver, primero técnicamente, yo creo que esto ha sido, como dices tú, un golpe duro a la fe pública. Ya nos pasó con las listas auge, tuvimos un debate ahora con la CACEN, se van a conocer los datos del censo, y como está la desconfianza dentro de la sociedad chilena, ya empiezan inmediatamente las dudas. Bueno, ¿quién dice eso? Yo no estoy de acuerdo. A mí no me censaron, por ejemplo. Empezó. Entonces, primera cuestión, yo diría cautelar, como dice Luis Eduardo, la independencia de nuestros órganos, que tienen que dar datos técnicos, pero también yo creo que lo que hizo Andrés y en lo que ha participado Dante Contreras, Claudia Sangüesa, nos demuestra también que también dentro de la técnica hay grandes debates, y el pluralismo también de los técnicos que participan en la elaboración de estos diagnósticos es fundamental. Es un primer comentario. Y lo otro, hay que distinguir la buena y la mala política, porque claro, se politizó la presentación de los datos. Yo creo que se mal politizó, pero la buena política es, y esa es la pregunta que yo le quiero hacer a Andrés, al final, sumando y restando, como dices tú, no hubo una caída estadísticamente relevante de la pobreza, y estamos en una pobreza del orden del 15%. ¿Ya? Y el alegato es, a pesar de que el gobierno nos ha dicho, y las cifras demuestran que hemos crecido el 2010 al 5, el 2011 al 6, estamos debatiendo también sobre las encuestas de trabajo, pero se han creado 500.000 o 700.000 empleos, hemos tenido un dólar, un cobre a un precio altísimo, y además el dato del censo, y con esto termino, nos demostró que habiendo menos chilenos y teniendo una torta más grande, el ingreso per cápita subió. Entonces, la pregunta política, Andrés, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y que nos impide avanzar más rápido en la superación de la pobreza Fíjate que la indigencia? Pero antes que conteste, yo quiero... Yo tengo varias cosas que decirte respecto a lo que dijiste tú. tú. No, y te prometo que ahí dejo, porque aquí cada uno ha presentado su posición, y yo quiero decirte que a mí me parece, yo entrevisté a Joaquín Lavín la semana pasada, y a mí me pareció tremendamente confiable, a diferencia de lo que ustedes piensan, confiable cada una de las preguntas que yo le hice en relación a lo que tú mismo, Andrés, habías señalado, desde el margen de error, todo, digamos, la metodología, y lo más importante, y ahí sumo a lo que dice Sergio, que si tú comparas de verdad la encuesta CEPAL, que es distinta a la encuesta CACEN, lo claro y determinante es que obviamente que ha bajado la pobreza, que ha bajado poco, pero que ha bajado. Y eso es el tema más de fondo que todo lo demás. Entonces, ahora está en sus manos. Encantado. Tú encontraste muy confiable al ministro Lavín. Sí. Su principal asesor no deja de ser curioso.
su principal asesor, doctor en Harvard, ojo, entre paréntesis, yo no soy doctor en Harvard, soy doctor en Columbia, soy un postdoctorado en Harvard, por si alguien que no está escuchando ha visto mi currículum, no es que importe mucho, pero Andrés Hernando, que era el principal asesor, director de estudio del ministerio, sí tiene un doctorado en Harvard, y ¿qué dijo él? Dijo, me sentí usado por el ministro, así que yo te admiro mucho porque le hayas creído a Lavín, pero su propio asesor no le cree a Lavín. No, pero él dejó absolutamente claro que él no desconfiaba de las metodologías utilizadas. Justamente, pero sino de la utilización política lo que revela, que es distinto. Pero lo que revela exactamente el fenómeno al que yo aludí al comienzo, que es un abuso de la fe. Cuando tú sabes que técnicamente una cosa es así, o al menos crees que una cosa es así, y anuncias una cosa que va por acá. Eso es mala fe. Y eso lo dijo el asesor del ministro, no es que lo diga yo. Pero yo quiero, fíjate que manifestar mi desacuerdo con algo que tú dijiste muy al pasar, que lo dejaste caer, así que en este debate, en fin, todos hemos salido salpicados, algo así. Yo creo que no es así, francamente. Yo creo que es malo lo que ocurrió y es bueno que haya habido académicos, muchos. Hubo una lista de 30 de los principales académicos de Chile, todos con los títulos relevantes en las universidades relevantes, que eran de la misma opinión, que aquí algo había de raro, que algo se había hecho de mal. Y yo celebro que en nuestra sociedad haya suficiente gente con espíritu cívico para levantar la mano, pasar el mal rato, porque no es agradable, y decir, aquí está pasando algo malo. Yo lo veo, esa reacción, como algo positivo, no como algo negativo. Lo que sí me parece negativo es que el gobierno haya usado, aprovechado, desvirtuado las cifras, porque más allá de los distintos debates estadísticos, lo que sí está claro, y aquí voy a estar de nuevo en desacuerdo con algo que tú dijiste, que no sabemos a ciencia cierta lo que pasó con la pobreza. ¿Y por qué no sabemos? Porque toda encuesta, y esta no es encuesta, tiene un margen de error, y la baja que el gobierno reportó está dentro de ese margen de error. Para la gente que está en la casa escuchando, arriba y para abajo, dijo la Rulé ayer, el otro día. La Rulé puede decir muchas cosas, pero digámoslo aquí, expliquémoslo a la gente primero que estamos hablando. Probablemente todos tenemos experiencia con las encuestas políticas, ¿no es cierto? Cuando antes de ayer o 3 días atrás nos dicen que Carolina Toá y Salaqué tiene una diferencia de 1 punto y que el margen de error de la encuesta es de 3 puntos. ¿Qué nos están diciendo? Y todo el mundo lo dice, ya nadie se le pasaría por la mente decir algo distinto. Están empatados, exactamente. Bueno, apliquemos el mismo criterio aquí. Hay un margen de error, hay una baja muy pequeña que está dentro del margen de error. Ergo, no sabemos. Punto. Pero el esquema de pobreza no. Ahí tú no has discutido nada. Pero no me cambies de tema. Pues no me cambies de tema. Que está dentro del... Sí, pero dejemos este punto saldado porque es muy importante. El señor Hernando, jefe de estudios de Mideplan, este punto no lo toca, estamos de acuerdo en él. El señor Férez, encargado de la encuesta en CEPAL, que también renuncia. Ojo, es importante para la gente que no está viendo. 2 renuncias en una semana, eso indica que no todo está bien. La gente no renuncia porque esté feliz, renuncia porque está descontenta y se va. Pero bueno, resulta que Férez dice exactamente lo mismo, dice, el resultado de que la pobreza bajó no es robusto. Entonces, dejemos establecido una verdad al menos, respecto al resto de las cosas podemos debatir. No hay certeza estadística y por lo tanto cuando el gobierno anuncia algo como histórico, a sabiendas de que no hay certeza estadística, está actuando mal. Y ese dato a estas alturas del partido me parece que no es debatible. Ustedes se demoraron 90 o más días, 3 meses en entregar la información que tú pides ahora, que se entregue rápidamente. No te olvides de eso. No, pero es que si vamos a buscar, y es lo último que digo, Patricia, sí, y si vamos a buscar personas de confiabilidad, tú me pones, y tienes todo el derecho, digamos, poner a Férez y poner a este otro señor, Hernando, pero también yo te puedo poner a Lavín y te puedo poner a la Rulé, ¿te fijas? Entonces, a lo que voy con todo este cuento es que esta baja de credibilidad, esta desconfianza que se está generando en un tema político, claro, que son las elecciones que vamos a hablar después, no es positivo para Chile. No, eso sin duda. No, pero yo creo que sí es positivo para Chile, y en eso concuerdo totalmente con lo que dijo Andrés antes. Yo creo que sí es positivo para Chile que se discutan las bases técnicas sobre las cuales se está llegando a conclusiones generales. En este caso es evidente que este dato aparentemente está dentro del margen de error y en consecuencia no se pueden hacer conclusiones. Digámoslo de otro modo, por secretaría... Pero eso es elemental. Y 2 personeros públicos, 3 personeros públicos que son bien educados en temas estadístico-económicos, como son la Rulé, Lavín y el propio presidente Piñera, que salgan con otra cosa, ellos saben que eso no es así. Yo quiero hacer una pregunta técnica, Andrés. Tú escribiste un libro. Antes de que me hagas la pregunta técnica, ¿puedo hacer una afirmación más respecto a lo que usted estábamos? Este es su caso. Encantado, porque mira, la cuando uno Universidad habla... de Talca, entre paréntesis.
Encantado de estar acá. Déjame decir una cosa más, de repente va a ir cerrando este tema. Mira, cuando uno habla de porcentaje del 0,1, la gente puede decir es chico, es grande, en fin. Digámoslo de este modo. En virtud de lo que se hizo, el gobierno de Chile eliminó 120.000 pobres por secretaría. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque estas encuestas no se hacen para tener el número y meterlo en una vitrina. Se hacen para diseñar sobre la base de ellas políticas públicas. Y cuando el número y el diagnóstico es equivocado, las políticas públicas van a ser las equivocadas y va a haber gente que se va a quedar sin sus beneficios y sin la ayuda estatal que merece. Entonces, este no es un problema estadístico, este es un problema ético porque se abusó de la fe pública y un problema práctico porque va a haber gente que habría tenido derecho a ciertos beneficios sociales que acaso no lo va a tener y eso es malo. Hay 148.000 personas que salieron de la pobreza, de acuerdo a lo que decía. Pero justamente de la extrema pobreza se dijo, 148.000. Hay una pregunta técnica a los economistas, porque yo no lo soy, tú tampoco, pero la gente, digamos, se pregunta lo siguiente. Hay más empleos, porque hubo todo el show de que no habían bajado, que no había habido una baja sustantiva. ¿Por qué dices show? Porque hubo un show. Pero seamos más neutros, digamos que hubo un debate. Bueno, digamos, una conversación. Es que fue más que un debate, pero te lo concedo. Hubo un debate muy fuerte en relación al tema del empleo. Un debate espectacular. La pregunta es a Andrés y a Luis Eduardo, específicamente. ¿Es claro que el empleo, cuando hay más gente que tiene empleo, y sobre todo si esa gente que tiene empleo es de los más bajos quintiles, y sobre todo si esa baja de empleo es de mujeres, va a incidir en la baja de la pobreza? Pregunta técnica genérica. Porque si ustedes me contestan que sí, yo puedo sacar mis conclusiones. ¿Y si contestamos que no? Pero también las puedo sacar. El 60% de los pobres trabajan. Claro, así. Entonces me quedan 40. Bueno, ya, pero a ver, pero sé lo que te quiero decir es que el solo hecho de estar empleado en Chile no te garantiza salir de la pobreza. A ver, pero y eso también es algo que... Él escribió un libro sobre el tema, a mí me interesa mucho. Está bien, yo conozco el libro y lo he citado, pero... Yo pensé que lo habías presentado. Aprovecho mucho de decir que está en venta, está a punto de votarse la segunda edición. Los invito a todos que lo compren, que lo recomienden para el cumpleaños. Yo pensé que me lo ibas a regalar. Fiestas patrias, Pascua, lo que ustedes quieran. No, lo voy a comprar, Andrés, seguro. Pero podemos... pero para los que no somos economistas, al final de los finales, la pobreza está o en 14 puntos o en 16 puntos. Bueno, es que yo creo que es importante el punto de Sergio, porque tú hiciste una pregunta que quedó volando, realmente tratemos de atenderla. A ver, más allá del debate técnico, ¿ha bajado mucho la pobreza en el último bienio? No. Hasta donde sabemos, y insisto que no tenemos la precisión. Sí. ¿Ya? Ahora, hay que preguntarse entonces qué ha ocurrido, y aquí entramos en el tema del empleo. Indudablemente, a mi juicio al menos, podremos debatirlo, el empleo es clave para la pobreza, ¿no es cierto? Y si uno mira la pobreza dura en Chile, persistente, dolorosa, tiene características comunes. Los hogares más pobres se parecen, suelen ser hogares en que hay una mujer jefa de hogar, en que a esa mujer le cuesta salir a trabajar, en que muchas veces le cuesta salir a trabajar porque no tiene cuidado infantil para sus niños. Además, esa mujer cuando salió a trabajar ha tenido malas experiencias porque ha sido discriminada por ser mujer, por tener baja escolaridad. Hay problemas prácticos, como que probablemente esa mujer vive en una zona alejada, por ejemplo, en el sur de Santiago, y muchos de los trabajos están en el oriente o en el norte de Santiago, tiene que pasar una hora en micro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos a hacer tener un impacto duradero en la pobreza, hay que preocuparse del empleo femenino y del empleo juvenil. Y eso es un problema serio. Ahora... ¿Y las encuestas prueban que eso ha sido así? Es que esa es la conclusión que el gobierno quiere sacar y yo tampoco comparto, por lo siguiente. A ver. Porque, y esto se lo dije a Lavín, y yo habría esperado una respuesta, pero como a estas alturas del partido es bastante usual, el ministro no me contestó. Un economista como él sabe perfectamente que hay una diferencia muy grande entre un cambio duradero y estructural en el empleo y una recuperación cíclica. ¿Qué es lo que pasó? Te lo contestó el dinero financiero porque yo se lo pregunté. Espléndido, pero para que la gente, mira, digámoslo en fácil, en Chile el 2009 hubo una crisis, en el mundo hubo una crisis, ¿no es cierto? Y el empleo en general se comportó bastante bien, pero, y lo decimos en el libro, el empleo de los más pobres sufrió una merma tremenda.
una merma tremenda. ¿Por qué? Porque son los empleos más informales, más frágiles, más vulnerables, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurrió? A partir de mediados del 2009, del 2010, la economía empezó a crecer muy fuerte después del terremoto, porque venía además con mucho viento de cola, con mucho estímulo monetario y fiscal, y bueno, se crearon un montón de empleos, y muchos de ellos precisamente fueron de nuevo empleos relativamente vulnerables y frágiles en la parte de mayor pobreza. Entonces, ¿lo celebro yo? Por supuesto que lo celebro, pero no nos hagamos trampa en el solitario, ¿no es cierto? Si hubo una caída en ese empleo vulnerable y después hubo una recuperación, qué bueno que esa gente tenga ingresos, pero no saquemos de ahí la conclusión de que todo está bien. Hacer eso me parece de nuevo jugar con la fe pública. En Chile seguimos teniendo, más allá de estas fluctuaciones cíclicas, un serio problema de empleo femenino. Le voy a dar una cifra. Si tú te vas al 10% más pobre de la población, una mujer en 10 tiene empleo. Una mujer en 10. Hoy día, después de todo el crecimiento del empleo del último año y medio, o recuperación, para ser más preciso, sigue habiendo más de 3 millones de personas en Chile, más de 3 millones, que tienen más de 18 años, menos de 65, que no están estudiando, que no tienen un problema de discapacidad y que sin embargo no tienen trabajo. Y ese es un problema estructural. Y respecto a ese problema estructural, quiero ser bien tajante, este gobierno no ha hecho nada. Lo que no deja de ser paradojal, porque una de las cosas que uno le escuchaba a Sebastián Piñera, a Cristian Larroulé, cuando estaban en la oposición, es que decían que ellos iban a venir y llevar a cabo una modificación fundamental en el mercado del trabajo. Resultado, cero. De hecho, la ministra Matei asumió que lo primero que dijo es, no, esto es muy difícil, es muy espinudo esto del trabajo y yo creo que no vamos a hacer nada. Esa es la verdad, pura y simple. Claro, pero el gobierno te replicaría, y Cristian Larroulé, cuando presentó tu libro, él reclamó la creación de empleo y se basó en las encuestas, justamente porque hay un debate nuevamente técnico, claro. No en las encuestas INI, sino que en las encuestas de la Universidad de Chile. Y el gobierno te decía, no, sabe que a diciembre del 2011, cuando don Andrés Velasco nos estaba reclamando que para acabar con la desigualdad se requería más, mira, nosotros habíamos creado 570.000 empleos. Es que mira, entonces, perdona, pero por eso te digo, entonces hay un problema, disculpa, deja de desarrollar la idea. Entonces hay un problema nuevamente de fe pública porque se dice, están comparando el INE, las encuestas INE antes y después de la reforma. Entonces nuevamente se nos mete la desconfianza, ya. Pero aparte de eso, pareciera ser que hay un dato estructural que es, como dices tú, también la productividad, qué clase de empleos es lo que estamos creando. ¿Hay contrato o no hay contrato? ¿En qué ¿Qué hay que mejorar? Hay que mejorar. Claro, entonces, ¿qué habría que hacer según tú en el libro? Tú planteas una serie de medidas. Lo vamos a dejar para el segundo, para la segunda parte del programa, porque todos ustedes saben que estamos en la Universidad de Talca, de sede Santiago, y alguna vez se leyó a Epícteto acá, que decía que una buena conversación supone el arte de hablar y de saber escuchar. Espero que eso lo hayamos logrado, al menos en esta primera parte. Nos vamos y volvemos en un minuto. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Volvemos aquí en la Universidad de Talca con nuestro gran invitado, Andrés Velasco. Y fíjate, Andrés, que pensando aquí con mis contertulios dijimos, ¿qué pasaría de verdad si Andrés Velasco es presidente de la República? Y si fueras presidente de la República... Me están ofreciendo el voto, muchas gracias. Si fueras presidente de la República, Andrés, ¿cuáles serían tus políticas justamente en torno, yo te diría, a la baja la pobreza o en el tema del empleo, que son dos cosas que, como tú dijiste recién, estaban 100% interrelacionadas? Gracias por la pregunta, porque yo creo que lo importante es qué hacemos hacia adelante. De acuerdo. Y las malas prácticas del gobierno nos han llevado por otro derrotero. Es importante que eso se aclare para que podamos hablar de esto. Yo espero ser presidente y espero poner en práctica una serie de propuestas que vengo haciendo hace más de un año y medio. Tú mencionabas este libro que hicimos con Cristóbal Uneo, que es profesor de la Universidad de Chile,
Y el énfasis que ponemos ahí es precisamente en cómo aliviar la situación de falta de empleo y de mal empleo en mujeres y jóvenes. Ahí está realmente el corazón del problema. Y una vez que uno describe la situación de esas familias, que a mí me tocaba más en campaña, no solamente ver las cifras, sino que conversar con la gente y saber de primera boca su situación. Yo ya estuve en Lo Espejo, en uno de los blogs más complicados, los barrios más complicados de Santiago, y todas las dirigentes de ese blog, mujeres. Y me decían, somos mujeres solas, ministro, uno le dice ministro aunque no lo sea. Y una de ellas me contaba que ella, para salir a trabajar, como no tiene con quién dejar los niños, espera que llegue la vecina del blog, que también es una mamá sola. La vecina le mira a los niños, ella sale a las 11 de la noche, trabaja en una cuadrilla que hace que hace el aseo del líder y vuelve a las 3 de la mañana. Esa es la realidad de muchas mujeres chilenas. Entonces, esa historia te empieza a revelar directamente qué hay que hacer. Primero, cuidado infantil. Hemos construido muchas salas cunas, pero a pesar de todas las salas cunas que se construyeron en el gobierno que yo participé, apenas una mujer de 3 en Chile tiene sala cuna. Hay problemas prácticos además. En muchas salas cunas de la Junji y de Integra le dicen, señora, venga a dejar al niño a las 9, y resulta que la mujer tiene que estar en la oficina a las 8:30. Claro, no le sirve, ¿no es cierto? Segundo, necesitamos una política con colmillos contra la discriminación. No es casualidad que sean los jóvenes y las mujeres las víctimas de la discriminación. Acabamos de aprobar una ley contra la discriminación, yo quiero ir un paso más allá. Quiero que tengamos una fiscalía, de modo que no sea letra muerta, porque es bastante fácil imaginarse que una mujer que sospecha que está siendo discriminada por virtud de ser mujer no va a tener probablemente ni el tiempo, ni la plata, ni la disposición para ir a tribunales, contratar a un abogado, ¿no es cierto? Entonces que hay un órgano del Estado que la proteja. Y déjame decir... La tercera, porque quiero hacerte una introducción al tema de la mujer, que yo sé que es un tema que a ti es súper importante. Ustedes saben que hoy día se cumplen 60 años en que la mujer votó por primera vez en las elecciones presidenciales. En el año 35, esto es un movimiento que empezó en el año 20, en el año 35 las mujeres logramos, aunque yo todavía no nacía, pero logramos las mujeres como género, entrar, ¿no es cierto?, al mercado de los votos. Y en el año 52, con la elección de Ibáñez del Campo, por primera vez, la mujer puede dar su opinión, es decir, es una cosa increíble que recién esto haya sido hace 60 años. Entonces, para mí es muy importante lo que plantea... Suiza fue el año 70. En el año 70, claro. También. Es importante lo que dice Andrés, porque yo creo que hay que tener mucha conciencia en torno a la discriminación y en torno a la ley de cuota. Uno puede cambiar de opinión. Yo era contraria a la ley de cuota hace poco tiempo atrás y de verdad me he convencido de la necesidad de su existencia. Yo creo que es un debate que hay que poner sobre la mesa y quiero aprovecharme justamente de estar aquí para que pongamos el tema de la mujer, no solo en lo del empleo, Andrés, sino que también en la ley de cuota, en la política. Absolutamente. ¿Qué pasa? Tenemos un déficit tremendo. En el Financial Times sale de que la Unión Europea está discutiendo activamente una ley que obligaría a todas las empresas privadas que tengan directorio a tener un 40% de directores independientes que sean mujeres. ¿Tú sabes cuál es la cifra en Chile? 2020. El otro día la aprendí. En las empresas en Chile que se transan en bolsa, 1% de los directores son mujeres. Y en el Congreso son 14%. Sí, son 14, además claro. creo que los podemos nombrar. Claro, son dos o tres que se repiten además, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero volvamos... Que sea transitorio, claro, que sea transitoria la ley sí. de cuota, porque también las mujeres somos muy capaces de poder seguir adelante, ¿no es cierto?, si es que se nos da el piso suficiente para avanzar. Pero sigamos con... Sí. Estamos en la Pero Fiscalía Antidiscriminación. yo quiero dejar consignado que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Patricia. Yo creo que tenemos un déficit tremendo en materia de participación de las mujeres en la política, en la vida empresarial y una además evidencia masiva de la discriminación sistemática. ¿Pondrías alguna ministra, varias ministras muchas ministras, y muy buenas, ¿Tienes algunos nombres en tu cabeza? Mira, yo creo que yo he criticado mucho las malas prácticas, andar repartiendo pegas 1 año y medio de elecciones es una mala práctica, así que eso no lo voy a hacer. Pero las tienes en tu cabeza. Sí, yo te puedo contar que cuando yo era ministro de Hacienda, mi subsecretaria era mujer, mi jefe de prensa era mujer, varias de mis principales asesoras eran mujeres y te puedo decir que eran todas buenísimas, buenísimas. Pero volviendo al tema del empleo, mira, la lista de propuestas es larga, déjenme mencionar un par más. Yo mencioné salas cunas y jardines infantiles, mencioné el tema de la discriminación. Menciono a continuación la necesidad de que sea más fácil trabajar jornada parcial y que sea más fácil trabajar distintos horarios
En Chile, el Código del Trabajo lo hizo un abogado muy ingenioso, más que tenemos un abogado presente, así que voy a ser cuidadoso con lo que digo. ¿Por qué? Porque el artículo respectivo dice, claro, por supuesto, uno puede trabajar jornadas parciales, pero después vienen como 27 requisitos y en la práctica hay muy pocos trabajos con jornada parcial en Chile. ¿Y quiénes son los candidatos y candidatas naturales para trabajar jornada parcial? Las mujeres y los jóvenes, que estudian, que tienen niños, en fin. Entonces ahí tienes un tercer cambio. Ahora, ¿qué ocurre? Estas tres cosas que yo menciono son, creo, bastante evidentes, pero están fuera del radar de las soluciones convencionales. Porque cuando tú hablas, cuando yo era ministro, me tocaba ir a Casa de Piedra, ¿no es cierto?, a las típicas reuniones con los gremios empresariales, y cuando se ofrecía la palabra después de mi presentación, yo sabía exactamente lo que los empresarios iban a decir. Mire, flexibilidad laboral. A esa mujer de Lo Espejo, que no tiene trabajo, que no tiene ninguna red para tener trabajo, que tiene un problema de discriminación, que tiene un problema de cuidado infantil, ¿de qué le sirve esa receta de la derecha? Quizá le sirve un poquitito en el tema de los empleos, el trabajo part-time. Como lo estás diciendo, part-time es flexibilidad. El único. Y el resto importa poco y nada. Y tú te vas al mundo más conservador y más tradicional de la izquierda y te van a decir fortalecer la negociación colectiva. ¿Que puede o no puede tener ventajas? Discutámoslo, pero para esa mujer que está en su casa, en Lo Espejo, que no tiene trabajo, los beneficios que le va a llegar de que la CUT o que los sindicatos tengan más o menos por organización es cero. ¿Por qué? Porque hay que estar en un sindicato y para estar en un sindicato hay que tener trabajo y esa mujer no tiene trabajo ni tiene perspectiva de tener trabajo. Y apunto una última idea. Creo que Chile es el reino del pituto en materia de acceso a la información. O sea, ¿quién tiene trabajo en Chile? Bueno, el que tiene parientes o amigos o vecinos que ya tienen trabajo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una propuesta muy práctica. En Chile hay más celulares que personas. Todo joven chileno y toda mujer chilena, prácticamente independiente de su origen social, hoy día tiene un celular. Instauremos un sistema que democratice la información respecto de las vacantes. Que tú puedas ir a tu municipalidad, inscribirte y decir, yo busco un trabajo de este tipo, y que en vez de hacer colas, que te pasen unos libracos polvorientos, comidos por los ratones, como suele ocurrir hoy día, que nos gustan tanto los historiadores. Que te llegue a tu teléfono celular 2 veces al día, mire, ¿sabe qué más? En su comuna hay tales vacantes para el perfil de trabajador que usted es. Eso no es caro, no es difícil, tendría la gran ventaja de democratizar la información y combatir la cultura del pituto que en Chile es tan serio. Pero todas las políticas públicas que está planteando son políticas públicas que están dentro del sistema, dentro del modelo. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque aquí yo no veo en la posición de Andrés dentro de una economía abierta y de mercado. Dentro de una economía abierta. Claro, dentro de un modelo económico ya conocido y que ha dado muy buenos frutos. Dentro de un sistema político con altos y bajos. Sí, pero tenemos aquí casi un conservador. De ningún modo. Yo te puedo decir, cuando tú vas al mundo empresarial y le hablas de discriminación, se ponen bastante pálidos. De hecho, esto no ha sido una bandera de batalla ni desde el mundo de la izquierda ni desde el mundo de la derecha, seamos bien francos. Yo estoy planteando una agenda que es distinta. Leyes de cuota. No, te hablaba del tema de la discriminación. En Chile, en el mundo empresarial, tenemos una cultura de la discriminación. Patricia, este es un país en que todavía hay empresas que ponen avisos en el diario que dicen necesitamos señorita de buena presencia. ¿Qué es eso? Una manera de decir que tenga cierto color de piel, que sea un cierto grupo étnico. En todo el mundo eso es inmoral, es ilegal, es multado, sancionado. En Chile no. Entonces, lamentablemente, claro. En Estados Unidos está prohibido pedir currículum con fotos. Claro. Y aquí es obligación. Bueno, estaríamos todos fuera nosotros. Señorita, bueno, estamos fregados. Viejo, nosotros no vamos a ninguna parte. Yo creo que es legítima la pregunta, perdón. Sí, es legítima la pregunta de qué es lo que haría Andrés si fuera presidente. O sea, eres declarado candidato presidencial. Pero todo eso requiere plata. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la reforma tributaria? ¿Cómo este debate que hay actualmente sobre esta pseudo reforma que ha planteado el gobierno, la propuesta de la oposición, la propuesta de Jimena Rincón, en fin, perdona, la del CEP? Claro, y la otra crítica que se te ha hecho a tu propuesta es que tus propuestas requieren empleos de calidad, y para que haya empleos de calidad hay que hacer reformas también bastante estructurales en las empresas, las pymes, que son las que más dan empleo. Tú mencionas también en el libro algo de políticas, no sé si industriales, selectivas. Bueno, absolutamente. Es otro tema más, porque bueno, yo aprendí de ti, Luis Eduardo, que un campesino con una yunta de bueyes produce productivamente 29 veces menos que la gran minería. Y el último censo es bien brutal, cómo algunas regiones se nos están disparando y otras de la agricultura tradicional literalmente se están hundiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno,
Entonces, Parto por eso y después voy a la pregunta de Luis Eduardo. Yo creo, y aquí la Patricia de nuevo se va a poner nerviosa porque esto tampoco es muy convencional. Yo estoy muy tranquila. Yo creo que también tenemos que dar en Chile un giro en las líneas de lo que menciona Sergio. Creo que por demasiados años hemos vivido bajo el mito de que cualquier estructura productiva que el mercado decida o no decida es la óptima. Y si hay una cosa que sabemos es que en materia de innovación y de adopción de tecnologías y de creación de nuevos productos y de penetrar nuevos mercados, en general el mercado no funciona muy bien. Yo tuve el privilegio cuando era profesor en Harvard de tener oficina en el mismo pasillo que probablemente los dos principales pensadores del planeta en esta materia, Ricardo Hausmann, que es venezolano, y Dani Rodríguez, que es turco. Y de ellos aprendí que los países exitosos, y estoy pensando en la Finlandia, en la Nueva Zelanda, en los Singapures, son todos países que han tenido una política deliberada de creación de nuevos sectores y de trabajo codo a codo Pero con el eso sector nadie privado. está en contra de eso. Sí, por supuesto. No, nadie está en contra que no, pero, No, en claro. decir no, pero yo soy una persona Claro. muy liberal y Sí. de centro derecha y creo perfectamente que el Estado tiene Tú, ciertas pero hay mucha obligaciones gente que básicas, tiene sobre mucho todo miedo, Pero en no es, innovación. no es lo que cree hoy día, por ejemplo, la gente que dirige la Corfo, cuya pega central es precisamente hacer esto. Ya. O sea, te doy un ejemplo muy concreto. A partir del gobierno de Ricardo Lagos, cuando Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda, en el Consejo de Innovación se creó este grupo que identificó 8 sectores potencialmente líderes, en que había los llamados clústeres o polos de desarrollo, en fin. Bueno, eso se empezó a hacer en el gobierno de Lagos, se continuó en el gobierno que yo participé. A ti te deben haber tocado muy de cerca porque tú estabas ahí junto a Nicolás. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras cosas que hizo el actual gobierno? Y no lo digo por criticar, lo digo porque es relevante esta conversación. Porque a poco andar se dijo, no, ¿sabe qué más? Todo eso de los clústeres se acabó. Literalmente se acabó. ¿Y por qué? Bueno, no, porque por principio nosotros no creemos en los clústeres. Entonces, respuesta corta, yo creo que hay un espacio para hacer ese tipo de políticas, que no son políticas contra el mercado. Ojo, no estoy hablando aquí de las políticas de los años 60, en que 3 señores en una oficina decidían que Chile va a hacer zapatillas y que Uruguay va a hacer pelotas de fútbol. No, estoy pensando cómo superamos ciertas fallas de mercado. Déjame dar un ejemplo para aterrizarlo bastante bien. Chile tiene un tremendo potencial turístico. Pero para que haya turismo, por ejemplo, en la Patagonia, tiene que haber hoteles, pero también tiene que haber caminos. Ahora, nadie hace caminos que llevan a ninguna parte. Tú tienes que hacer un camino donde hay un hotel, pero nadie va a hacer un hotel a menos que tú le garantices al señor que va a haber un camino. Entonces, hay que haya luz. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace en muchos países del mundo? depende de qué tipo de turismo se sea. establece una conversación público-privado en que en la región de la Patagonia se junta el intendente, un sector privado, se dice, oiga, ¿sabe qué más? Ya, ¿cuál es el compromiso del sector privado? Vamos a invertir tales millones en hotelería. ¿Cuál es el compromiso del sector público? Vamos a invertir tantos millones en caminos. Una mayor comunión entre Estado Ponle comunión, y mercado. ponle colaboración, ponle coordinación, todos terminan en on. Pero son todas buenas, claro. Comunión, yo creo que eso yo soy de la vertiente liberal agnóstica, así que coordinación da lo mismo, todas sirven. Pero en fin, Luis Eduardo decía, ¿requiere esto plata? Creo que requiere plata. Mira, las políticas de mercado laboral activo, como las que hay en los países escandinavos, no son baratas. El promedio de los países de la OCDE es el gasto de aproximadamente 0,6% del Producto Interno Bruto. Los países que más gastan, Dinamarca, el que más gasta más de un punto. Yo digo, nosotros gastamos 0,2, 0,3 más o menos en políticas y de hecho gastamos no muy bien, porque el grueso de eso es la plata que va a la capacitación por vía del CENSE, que funciona más o menos, exactamente. No, pero eso es investigación, yo te hablaba de empleo. Básicamente estoy hablando de capacitación, de subsidio al trabajo y de todo lo que tiene que ver con bolsas de trabajo, información, las OMIL, en fin. Entonces, propuesta muy concreta. Si hoy día gastamos 0,3 del PIB, vámonos al promedio de los países avanzados y gastemos 0,6 del PIB. Y eso implica duplicar nuestro gasto. Eso es plata, son varios cientos millones de dólares. No hacerlo en un año, pero hagámoslo en 3 años, por ejemplo. ¿De dónde sacamos esa plata? Y de dónde sacamos la plata además para cerrar la brecha fiscal que este gobierno va a dejar. No es que lo diga yo, son las cifras oficiales. Creando más empleo, bajando impuestos. Pero, Bajando impuestos para crear más empleo, o sea, pero obvio. Perdona, ¿tú crees en el viejito pascuero? A veces. Claro. Entonces, mira, yo creo que los gobiernos... hay una cosa que sabemos los que hemos pasado por el Ministerio de Hacienda, que la plata no crece en los árboles, no cae del cielo, en fin. La única manera de tener ingresos estables es tener más impuestos. Y yo creo que hoy, si tú sumas las necesidades que hay,
Primero, para cerrar el forado que va a quedar. Segundo, para hacer una reforma educacional que podemos discutir su alcance, pero nadie está hablando de menos de un punto del PIB, o sea, 2.500, 3.000 millones de dólares en un periodo de algunos años. Sí. Agrégale 300... Claro, pura escolar, claro, agrégale a eso 300, 400 millones más en temas de empleo que estamos discutiendo. En fin, eso requiere una reforma tributaria que recaude 2, 3, 4 veces más lo que esta reforma o este ajuste, ¿Y qué te pongan parece ustedes. Este espectáculo en torno a la reforma tributaria que se está zanjando justamente en estos momentos? En estos días, no sabemos, en estos días. ¿Por qué insistes en llamar espectáculo los debates? No, pero es un progreso, ya no es show. De show, espectáculo. Por favor, O sea, espectáculo de show, pero en castellano. Trátenme bien. No, pero yo estoy contigo. El baile del caño. Pero dime, ¿no ha habido un espectáculo yo estoy contigo que no estamos saliendo muy bien parados. No ha sido un debate modelo, ¿no es cierto? Gracias. Sí, pero yo estoy de acuerdo con estos muchachos. Yo creo que no todo debate es un espectáculo lamentable. Hay debates buenos y debates malos. Claro. Yo creo que este debate ha sido Mahoma nomás. Ahora ha sido Mahoma en parte porque la propuesta del gobierno también era Mahoma. Seamos bien francos. ¿No es cierto? Mira, ahí los tecnicismos son interminables y probablemente he monopolizado la palabra, así que no quiero seguirla monopolizando, pero estamos encantados de tenerte aquí, Andrés. Pero mira, a ver, primero hablemos de monto. La estimación de la versión 1, digamos la versión 6, como decían ustedes, así no estoy muy seguro de dónde estamos, pero la versión 1 decía que iba a recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares al año. A mí me invitaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y tuve la suerte de llegar un poquito antes, cosa que en mí no es muy usual, y me tocó escuchar la intervención anterior, que era de la persona que fue por muchos años el director de estudios de impuestos internos y que es el que más sabe del teje y maneje. ¿Arenas? No. Michel Llorrat. Arenas era de presupuesto. Perdón. Este hombre es el director de estudios de impuestos internos en el gobierno Lago y después en el gobierno Bachelet, y un tipo que sabe mucho. Y yo le escuché a él, yo esto lo intuía, pero él lo documentó, que varios de los supuestos detrás de esas estimaciones de recaudación son bastante optimistas, por decirlo de un modo educado, y que él piensa que con suerte, si se hubiese llevado a la práctica lo que se propuso inicialmente, habría recaudado 100, 200 millones. Entonces, pueda uno pensar lo que quiera de las diversas medidas, pero 100, 200 millones versus 2.000, ¿no es cierto? La brecha es tan grande que creo que eso ya le pone más o menos cota a la discusión. Es decir, se necesita plata para que seas un buen presidente y puedas generar todas tus políticas públicas. Pero te quiero llevar a una reforma política. Está en el ambiente una discusión que a mí me parece tremendamente interesante, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente como un modo de cambiar un sistema que para algunos, una minoría, para algunos les parece, digamos, inadmisible. Ni el modelo económico, ni el modelo político, nada gusta. Por lo tanto, hay que empezar de nuevo desde cero. ¿Y de dónde sacaste que era minoría? Partamos, digamos, de cero. ¿Cómo tú hablas de mayoría? No, déjame... Entonces, Andrés, yo creo que un debate para un cientista político también, pero tú como futuro presidente de la República, como futuro presidente de la República, ¿qué haces si te ves en la necesidad de asumir una responsabilidad de esa naturaleza? Porque solamente tú sabes que el presidente lo puede hacer. A ver, si la pregunta es ¿debemos o no debemos hacer reformas políticas de fondo? Mi respuesta sin ambigüedad va a ser sí. Y te confieso que yo creo que en los últimos días lo que hemos visto es un poquito de la vieja táctica de tirar la pelota para el córner. ¿Por qué? Porque como se pone sobre la mesa la Asamblea Constituyente, lo que uno ve en la prensa, que tiende a ser un poquito proclive al gobierno, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, que se centra ahí, que es un asunto más bien de modo, y el debate, y se le quita, ¿no es cierto?, atención al problema de fondo. El problema de fondo, creo yo, es que en Chile tenemos un sistema electoral que realmente no da para más. Y yo quiero decir aquí que mi crítica no es la crítica convencional. Hay gente que dice el sistema binominal no es democrático. Yo creo que tener 2 escaños por distrito no es ni más ni menos democrático que tener 1, tener 3, tener 5. El problema del sistema binominal es que... No, lo he dicho muchas veces. Claro, los ingleses tienen 1 y nadie diría que es una dictadura Gran Bretaña, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el sistema binominal es malo, entre otras razones, porque aleja a la gente del voto. Cuando tú eres un joven que está pensando bajo el sistema nuevo, voy o no voy a votar, hago la cola, ¿no es cierto? Y dices, en mi distrito, con certeza casi total, va a salir uno de un lado, uno y el otro. Y además tú sabes que en las negociaciones internas de cada uno de los bloques, probablemente hay un candidato fuerte y uno más debilucho, y por lo tanto el fuerte está casi garantizado. Bueno, eso en buen castellano se llama sandía calá. Y ese joven dice, oiga, ¿me doy la molestia de ir a votar? No, ¿para qué? Entonces, y además consigna una especie de cuasi empate en el Congreso, lo que tampoco es bueno, yo lo viví. Y les quiero decir que muchas veces, como es casi miti-miti, lo que termina pasando es que las decisiones tremendas de política pública que van a durar una generación se terminan tomando a las 3 de la mañana porque un honorable de un lado u otro se da vuelta para un lado u otro. Y a veces se da vuelta porque alguien le da a pavimentar, ¿no es cierto?, 50 kilómetros en su distrito. Y eso, en general... Eso significa 500 votos que... entonces, no, claro, esa es la verdad, digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso a la gente que está en su casa mirando, aquí voy a usar tu palabra, ese espectáculo no le gusta y no le gusta con razón. Acto seguido, necesitamos una reforma de la relación entre la plata y la política. ¿Tengo una propuesta? Al sistema binominal, ¿tienes una propuesta? ¿Y cuál Absolutamente. sería? Eso me interesa mucho. Te la pongo sobre la mesa del modo más entérico posible. Yo soy partidario de tomar en la Cámara de Diputados los 120 escaños que hay, que están hoy día en 60 distritos, y asignarlos del siguiente modo: agarrar cada distrito y dividirlo por la mitad. Con lo cual tendrías 120 distritos uninominales. ¿Qué ventaja tiene eso? Que hay competencia de verdad, gana el más mejor. Y la gente tiene razón para ir a votar porque dice, mi voto incide. En la primera mayoría relativa, sin segunda vuelta. Claro, ahora, para que tengamos además un espacio para los partidos más pequeños y haya una cuota de diversidad en el Congreso, yo añadiría 30 diputados que sean elegidos sobre la base de listas nominales. Perdón, de listas nacionales, nacionales, dije mal. Con lo cual tendrías un sistema uninominal en 120 de los escaños y en 30 tendrías representación proporcional. Pero si fracasan estas reformas políticas parciales, donde yo creo que tú también va a coincidir estos altísimos quórum, porque tú puedes tener un Congreso representativo, pero que no tiene facultades ninguna, y además se requieren altas mayorías para hacer cualquier ley. Si no se logra eso, ¿qué pasa con la Asamblea Constituyente? Porque yo entiendo que lo que está reclamando la gente, los que hablan de Asamblea Constituyente y con debate también bastante elitario, es que están diciendo necesitamos una nueva Constitución. Claro, es que ese es el punto muy importante. Y dicen que está deslegitimada cuando es la Constitución del 2005 que firmó Acá estuvo nuestro querido presidente. Mira, no, yo creo que aquí Ricardo Lagos hace un punto que es muy válido. Él dice, mire, hemos terminado hablando de esto porque en realidad ha sido muy difícil hacer reformas. Yo quiero ser muy claro, creo que la experiencia con la Asamblea Constituyente en otras partes de América Latina no ha sido buena. Salvo Colombia. Colombia, sí, Ecuador. Mira, yo tengo muchos amigos colombianos, he trabajado bastante como asesor en Colombia y debo decir que los colombianos te dan una versión de su cambio constitucional que no es la más favorable. Bueno, eso también ocurrió con la Constitución de Estados Unidos. No. O sea, no es obvio que el resultado en Colombia haya sido óptimo, pero eso ya podríamos alargarnos. Pero yo insisto, no hablemos tanto del método, hablemos del fondo. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿No es cierto? Y yo echo de menos esa discusión acerca de qué hay que cambiar. A mí me parece que la otra cosa que hay que cambiar es la ley de partidos políticos. Sí, oye, no es bueno para la democracia. Yo no milito en un partido político, pero entiendo que los partidos políticos tienen un papel en la democracia, indudablemente que lo tienen. Pero cuando tú vas a las encuestas y le preguntas a la gente, oiga, ¿en quién confía usted? Y los partidos políticos están por allá en el sótano, en el último lugar. Eso es muy malo y eso es creo que la señal es clara. Hay que cambiar la ley que rige los partidos políticos. Oye, en ese sentido yo te quiero hacer una pregunta. Queda un minuto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Yo te encuentro un tipo inteligente, bien preparado, con conocimiento internacional, etcétera. No, yo le tengo aprecio. Muy agradecido, estimado. Intelectual y sí, la gracia es que lo está diciendo en público, pero, porque si lo dice en privado, claro, una gracia. Eso lo dice en privado también. Pero más allá de eso, o sea, yo la pregunta que le quiero hacer es tú, ¿cómo te imaginas que te podrías convertir en presidente de la República si tú no militas en ningún partido, no eres evidentemente un hombre político? Un animal político. Político partidista. No, animal político. Sí, no, clarísimo. Pero claro. ¿Dónde vas a sacar los votos en el Congreso? A ver,
Como tú sabes, yo trabajé por Marco la última vez Claro. y Marco hizo una tremenda pega de sacar las firmas y todo lo demás para convertirse legítimamente en un candidato. No, y ahora formó un partido. Pero ojo. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando tú trabajaste con Marco no tenía un partido político, por lo tanto, No, me no, imagino pero- que la misma pregunta se le hiciste a él en su momento. pero ¿no es recolectó cierto? las firmas. Ah, no, está bien. Y Pero, tú has optado por no seguir Perdona, ese yo le hice camino. ese reclamo a Luis Eduardo cuando me Claro. notificó que estaba trabajando Claro. por un medio. A ver, tú me preguntas por un derrotero, te lo delineo del modo más claro posible. Yo quiero participar en una primaria de la oposición y espero que la haya, y espero que sea amplia, que sea transparente, que sea participativa. Espero que además... Con Bachelet incluida. Con quien quiera participar. Claro. Y ojalá que florezcan mil flores y ojalá que tengamos todos los debates que hay que tener. A fin de cuentas, las elecciones, incluyo las primarias, no son solamente procesos para elegir un candidato. Yo espero ser ese candidato y estoy luchando para ello, pero además son procesos para que los países decidan qué imagen tienen de sí mismos. Y ya la Concertación cometió el horror hace 4 años atrás de hacer una primaria bastante parcial, y digo parcial para usar un término elegante, ¿no es cierto? Bien elegante. Y pagamos la cuenta. Espero que eso no vuelva a ocurrir. Ahora tú me preguntas a mí con quién gobernaría yo en el Congreso. Te quiero decir lo siguiente, yo entiendo que esa primaria tiene que ser vinculante, y el que gana, gana, y el que pierde apoya al que gana. Y eso significa que las fuerzas que participan en esa primaria se comprometen a apoyar a quien gane. Y por lo demás, la labor de obtener el apoyo en el Congreso va a ser tan ardua para un independiente como va a ser para un militante. Oye, si la época Sobre todo, en que claro, los cómo están los partidos... partidos, Claro, mira, yo lo viví por 4 años en el Congreso y Sergio conoce el funcionamiento de los partidos muy bien, aquí no nos engañemos. Hoy día las órdenes de partido, la disciplina vertical, eso se acabó. Y esa dificultad no es que yo no la vaya a tener, creo que la compartimos todos. Y te quiero decir una última cosa, así que nos está acabando el tiempo. Mi experiencia además es que tu capacidad de formar mayorías en el Congreso depende mucho del mandato popular que tengas o no tengas. Yo Y les hacer cuento las cosas desde el comienzo. mira, mi experiencia personal, yo cuando tenía 30% en la encuesta y al Congreso me costaba mucho. Cuando el año 2009 tenía 70% en las encuestas me costaba mucho menos. Y los mismos que me habían criticado me decían, oye, siempre yo estuve contigo, viejito. Oye, ustedes saben que las buenas conversaciones fortalecen las buenas costumbres. ¿Y quién dijo eso, Mico? Un gran filósofo francés, Blaise Pascal. Yo lamentablemente tengo que cerrar esta conversación tan interesante, tan entretenida, este arte de hablar, de saber escuchar. Andrés, para nosotros ha sido un gran placer tenerte en esta mesa y esperamos que a medida que vaya avanzando la candidatura, tu candidatura, te podamos tener de nuevo y no nos eches Con al mu- saco roto. Del olvido. ¿Ah? Ni roto ni no roto. Encantado de estar acá. Perfecto. Mucho gusto. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo. chiquillos. Ok.